del 2021, la primera película del teléfono negro desafió lo que una película de terror comercial debía de ser. Alejándose del jumpscare y las historias de fantasmas, Blumhouse tomó esta historia para hacer una crítica sobre el maltrato infantil, el trauma y el abuso, entregándonos además a un personaje que a manos de Ethan Hawke se volvería una de las siluetas más identificables de esta casa productora. 4 años después, The Grabber está de regreso. Pero habrá que preguntarnos en este video, ¿valió la pena el viaje hacia el más allá y de regreso para esta secuela? ¿O esta película prueba que hay monstruos que deben de quedarse enterrados? Bueno, pues hoy te daré mi opinión más sincera. Hablemos hoy de esta película que llega a salas de cine llamada El teléfono negro 2. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y estamos en octubre, así que en los comentarios recomiéndame una excelente y poco conocida película de terror. Como la mayoría de ustedes seguramente recuerda, hace 4 años el director Scott Derrickson nos lanzó al sótano para mostrar que lo aterrador no siempre viene del más allá, sino de lo humano. Con el actor Mason Thames como Finney, un niño que aprende a enfrentarse a su secuestrador con la ayuda de los fantasmas de sus víctimas, la película del teléfono negro fue una que exploró la ansiedad, el miedo y la ausencia de adultos capaces de proteger. Instruido por fantasmas de las víctimas anteriores de The Grabber, Finney debía hallar la manera de escapar de las garras del monstruo interpretado por Ethan Hawke y además aprender a defenderse no solo del potencial destino que le esperaría en aquel sótano, sino también del mundo exterior. De esta manera fue que la película se posicionó como una de las más interesantes de Blumhouse, no tanto por la máscara icónica del raptor, sino por sus lecturas sobre el abuso y la infancia. Para este año 2025, Derrickson trae de vuelta a Finney, su hermana Gwen y de forma inexplicable al propio raptor, bajo la idea de que la muerte no es un final, sino un punto y aparte. Así que esta película arranca con una propuesta emocional bastante potente. Si antes vimos el miedo en la piel de Finney, ahora lo seguiremos en su duelo. Se trata de un sobreviviente que carga con furia, pesadillas y la imposibilidad de soltar el pasado. Él intenta apagar su dolor con hierba y silencio, sin notar que los fantasmas que lo persiguen pues no siempre son del más allá. Así que cuando su hermana Gwen comienza a tener visiones del raptor, la historia vuelve a arrastrarlos a esa oscuridad familiar que creían haber dejado atrás. Y miren, cinéfilos, aunque este salto de protagonista me parece muy interesante y útil para mantener vigente al universo del teléfono negro, la verdad es que hay varias elecciones dentro de la película que me desconectaban una y otra vez. Partiendo porque a mi parecer una de las cosas más interesantes de la primera entrega no era el hecho de que fuera una amenaza sobrenatural lo que está detrás de los niños que están habitando estos suburbios, sino un mal que está acechando en el plano de la realidad. Y es que si bien nos cuentan o nos plantean que hay algo más en otras dimensiones, ya sean fantasmas o criaturas a las que puedes temer o incluso a las cuales puedes apoyarte, el miedo más grande termina residiendo en el hecho de que el Grabber o el raptor es un personaje que sí existe, que es humano y que así como ayer secuestró a Finney, mañana podría secuestrarte a ti. Ya saben, un poquito más como estas historias macabras que a los papás les gusta contarnos cuando somos chiquitos, de los robachicos o el viejito del costal. Técnicas súper tiernas de los papás para asustarte cuando no te estás portando bien o no te quieres dormir, que te dan muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque precisamente siembran ese miedo en ti al ser en tu imaginario una posibilidad. Que el viejito te meta en el costal y te lleve, y no solamente un cuento de hadas. De manera que el problema aquí no solamente está en el hecho de que el raptor sea una amenaza del más allá, que pues no entendemos tampoco cómo diantres operen los sueños de la protagonista, sino que pretende hacer de sus ataques algo más personal y directamente ligado a la familia de Gwen y de Finney, no solo por los eventos de la primera película, sino arrastrándonos más atrás en la historia. Y es que anteriormente el raptor
como amenaza se sentía más grande al pensar que podía sucederle a cualquier persona, que podrías incluso ser tú caminando en esa calle a quien se lo lleve con sus trucos y sus engaños. Así no lo hubieras llegado a provocar de ninguna manera, siendo completamente inocente. Sin embargo, con esta segunda parte, la historia lentamente va empujando a que este villano sí tenga una motivación personal para atacar a Finney desde el comienzo, sumando como una especie de premeditación que lo vuelve más un tema de venganza y consecuencias que un espacio abierto donde un niño aleatorio puede llegar a ser secuestrado. Ahora, ¿esto provoca un choque interesante entre los personajes? Sí, pero también llega a comerse un poco esta lectura de la película anterior, y de la misma forma empuja a que toda esta propuesta emocional alrededor de la ira de Finney sea tratado de manera superficial y como una trama secundaria, en donde pues lo más importante ya no es la forma en la que el personaje está lidiando con este miedo, sino cómo su hermana es ahora jalada de los pelos por un fantasma. Y por otro lado, en su intento de hacer homenaje a las películas de terror ochentero, la película termina sintiéndose como una licuadora de referencias, un poquito por aquí de Pesadilla en la calle Elm, un toquecito de Viernes 13 y mucho de hagámoslo igual porque a la gente le gustó. Y bueno, como podrán imaginarse, estos homenajes terminan asfixiando rápidamente la identidad de la película y pasan de sentirse como, pues sí, una referencia a pereza creativa. Desde la idea de recurrir a los sueños como espacios aterradores donde el mal acecha, hasta atrapar a sus protagonistas en un campamento como Crystal Lake. Es casi de pronto como si los ejecutivos hubieran tomado el guión que escribió Scott Derrickson para decir: sí, tú agarra pedazos de esta película y esta otra y esta también porque esto le gustó a la gente y segurísimamente van a querer verlo en esa secuela que no tiene nada que ver con esas otras películas, pero que los fans del terror van a decir: oye, eso es igualito que en Scream. Por otro lado, creo que muchas veces no es necesario que lo fantástico tenga una explicación lógica, vaya, con las reglas del universo que nosotros habitamos, porque si tú te puedes creer que un ropero te lleva a Narnia o que una araña te da poderes, es porque la historia logra construir muy bien las reglas de su universo y así vendértelo. Pero El Teléfono Negro 2 no hace ese trabajo. Nunca define cómo el raptor puede brincar entre sueños y la realidad, así que termina pareciendo más un poltergeist confundido y con patines. La película termina por abrir más preguntas de lo que nos está contestando, entre ellas: ¿quién fue el que asignó el presupuesto y por qué se le dio más peso a algunas escenas y recursos cuando hay partes de su escenario que no son explotados del todo? Porque si bien en la primera película, como suele suceder con Blumhouse, es genial ver cómo puedes construir terror a partir de elementos mínimos como una máscara, un sótano, un teléfono y una camioneta, en esta película esa contención de espacios no nos lleva a sentirnos en un mundo real, sino a sentirnos atrapados en un espacio que se siente como un set falso y donde todo está convencionalmente posicionado en favor de la historia de una manera muy plástica, casi tan plástica como su mismo guión. Ahora, las actuaciones salvan lo que pueden, pero el guión, pues sí, les juega en contra. Hay frases que suenan súper falsas, artificiales, escritas por ChatGPT, o creo que ChatGPT hubiera quizá hecho un mejor trabajo. Y fuera de Demian Bichir, que logra un momento muy poderoso, el resto del campamento parece estar puesto ahí, pues nada más para que el raptor tenga a quien perseguir. Por lo tanto, mis queridos cinéfilos, desafortunadamente, esta secuela del Teléfono Negro no alcanzó las expectativas que tenía sobre ella. Y que más importante aún, es una película que está despojada de ese elemento donde sí, claro, te presentaba una historia de fantasmas, pero también una amenaza que existe en el mundo real y que como tal es mucho más peligrosa. De pronto acá hay algo interesante en el juego del duelo que tiene Finney, pero la cinta no se permite desarrollarlo a profundidad, como si al igual que el personaje tuviera como que miedo de volverse vulnerable debajo de toda esa parafernalia de ficción. Yo sé que no hay punto de comparación, pero si Black Phone hizo referencias ochenteras, pues yo también. Y para mí esta segunda película se queda como una secuela al nivel de Jaws 2, donde su antecesora era interesante por su historia, su crítica, los recursos disponibles para su realización, pero que a partir de tener mayor presupuesto y de traer de regreso a un monstruo que no necesitamos volver a ver, pierde varios de estos valores y se vuelve en un eco olvidable, pues que quizá no necesitaba suceder. Yo por eso a esta película le doy 2 estrellas y media de 5. Pero cinéfilos, es momento de que me den su opinión.
para ustedes es increíble esta idea de haber cambiado un poquito el concepto, la identidad o los orígenes del Raptor, o preferían mejor el estilo que manejaba la primera película. Cualquiera que sea tu opinión más sincera, por favor déjamela saber aquí abajo en los comentarios, y como siempre los estaré leyendo. Y no olviden suscribirse a Fuera de Foco para tener muchas más críticas, análisis, noticias, entrevistas y fantástico contenido para la mejor comunidad cinéfila en todo el mundo. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.